hermano, porque yo y usted no éramos dignos ni de mirar el libro, amén, pero había unos dignos, amén, de no solo mirarlo, sino abrir el libro, amén, y entonces ese cordero tenía esa obra de mediación, amén, para reconciliar al hombre con Dios. Y desde allí, hermano, el Dios de los cielos, amén, de la eternidad, amén, bajó a este laberinto lazaretal del tiempo, amén, para tomar contacto, amén, con la simiente de Dios, hermano, que estaba prácticamente aislado de Dios, amén, como un leproso en este laberinto lazaretal del tiempo. Amén, estábamos perdidos, pero gracias le sean dadas a Dios, que Él ha hecho contacto con la simiente de Dios, y por medio de esa simiente de Dios, Él ha trabajado, amén, para traer auxilio, amén, a los hijos que han nacido en este laberinto lazaretal del tiempo. Y somos agradecidos de Dios, porque no creemos, amén, que usted y yo, amén, tengamos el poder, amén, para restaurarlo a usted a la condición original. Pero sí creemos que el Dios de los cielos, hermano, nos da las noticias, amén, nos dice la receta, amén, que debemos preparar, con los ingredientes que debemos preparar, amén, para que su alma sea restaurada y usted pueda ser reconciliado con Dios. Así que gracias, hermano, le sean dadas a Dios, porque ahora creemos que el Espíritu Santo de Dios, hermano, está morando en ustedes, en hombres y en mujeres, amén, que son los hijos de Dios. Y bueno, deidad no está en los cielos, sino que deidad está en medio de nosotros. Oh, aleluya. Y agradecido a Dios también, porque el día de ayer y anteayer, amén, tuve la posibilidad, amén, de estar en reunión de ministros, amén, con los ministros que mucho tiempo, amén, nos hemos juntado, y yo había dejado de, amén, de participar, y hermano, y entonces me invitaron, amén, para ir y estar con ellos. Y bueno, Jesús iba donde lo invitaban. Pues entonces, hermano, fui a la reunión de ministros el primer día, amén, y tenía una diligencia que hacer. Pues entonces tuve la oportunidad de hablar allí, y luego, amén, salir a hacer la diligencia el día de ayer. Y hermano, verdaderamente fue una reunión maravillosa. Me gocé mucho. Amén, no sé si yo subí de nivel o ellos subieron de nivel. El hecho es que tuvimos una linda comunión, hermano, donde verdaderamente no hubo esas discusiones necias, amén, y que no, hermano, que no llevan a nada, sino que, hermano, pudimos adorar al Señor y bendecir el dulce nombre del Señor, amén, junto a los ministros, amén, que están llevando la palabra de Dios, amén, en este país de Chile. También conectado vía Zoom con otros lugares, hermano, disfrutando de esa reunión. Y bueno, pude ver a mi hermano José Cañete, que por muchos años, mucho tiempo, amén, las relaciones no estaban buenas. Bueno, no que quedaron buenas tampoco, pero amén, ni siquiera nos mirábamos, ni siquiera nos saludábamos, porque a veces sucede eso. Amén, que en medio de los familiares, amén, no debería de ser, amén, pero a veces en medio de los familiares, amén, discuten y hermanos son de una misma sangre, amén, pero cuando no está papá y no está mamá, amén, no hay nada en común. Amén, nosotros nacimos en una familia de 10 hermanos. Y bueno, hermanos, peleábamos por el pan y peleábamos por las cosas, amén, y uno se descuidaba y le roban la mitad de pan a uno y el otro se la comía, y cuando usted ya quería agarrarlo al que se lo haya sacado, arrancando se le iba comiendo. Y entonces ahí discutíamos y peleábamos, pero había algo en común en ese tiempo, que era mi madre,
Amén. Y para los días ella era católica y yo también y todo, para el día de Santa Rosa, hermano, nos juntábamos con ella. Para los 18 nos juntábamos con ella, aunque estuviéramos un rato y después estábamos peleando otra vez. Y para el año nuevo también, y siempre había un punto de unidad, amén, que era nuestra preciosa madre. Amén. Luego ella conoció al Señor, amén, nosotros primeramente, y ella entonces fue llamada, amén, a casa. Y yo creo que ella está en los barcones de la gloria, en una dimensión, amén, más rápida que la nuestra. Y yo creo que ella está observando todo esto. Y pues entonces, al no tener un punto de unidad, amén, muchas veces los familiares, hermanos, no se saludan más y todos se quebran. Y entonces con José pasó algo así parecido también. Y entonces, amén, yo fui viendo a la distancia los sufrimientos, los padecimientos. Y bueno, mi corazón siempre se ha enternecido por mi familia. Amén, yo era uno de los que, amén, verdaderamente fue un rebuscavida cuando pequeño. Amén, y siempre que estaba bien, amén, venía para traerle algo a mi madre. Y Ricardo, amén, Codres, que es uno de los amigos míos de niño, de joven, cuando hacíamos travesuras juntos. Amén. Y entonces él decía que lo más glorioso que él veía en mí, amén, que tenía un corazón bueno con la mamá. Porque él decía, a este lo echan de la casa, pero él cuando está salvado va para la casa igual. Y bueno, la verdad nunca dejé de amar a mi familia, hasta cuando Dios comenzó a prosperarme y sobresalí en cuanto a la economía de ellos, y también traté de ayudarlo a todos. Pero en este tiempo la gente ya empezó a crecer y son grandes, ya no necesitan ayuda, entonces no había ninguna unidad. Y mi corazón estaba enternecido por los padecimientos de un ministerio. Amén, con nuestro hermano José. Amén, téngala él la culpa o no la tenga. Usted sufre cuando su hermano sufre. Amén. Ahora que tenemos un punto de unidad. Porque el punto de unidad hoy en día es el Espíritu Santo. Y hay una sangre, amén, que nos hace hermanos, no de la misma sangre natural. Pues entonces yo estuve orando por él y lamentando verdaderamente todo el acontecimiento, porque los acontecimientos que le sucedieron a él como ministro, amén, no se los daría, amén, ni a mi peor enemigo. Amén, porque los padecimientos del ministerio, hermano, hacen sangrar el alma. Y no es lo mismo un sufrimiento natural al sufrimiento del alma. Entonces estuve orando ahí por él, hermano, y cuando lo encontré allí, entonces me dio la oportunidad. Entonces le dije, José, estoy orando por ti. Sé todo lo que has padecido, conozco los padecimientos de un ministro y conozco los padecimientos de todos ustedes, ministros. Amén, porque ya llevo 35 años en el ministerio y verdaderamente en el ministerio he pasado de todo. Amén, he sido tratado de ángel, de santo, de diablo, de demonio. Amén, arriba y abajo, hermano. Entonces conozco lo que es el sufrimiento. Entonces allí el corazón estaba tierno y amén, fuimos prácticamente estremecidos por las palabras. Y el primer saludo fue que Dios les bendiga, efesianos magnetizados a la piedra de corona. Y eso sacó un gloria a Dios, como un amén, porque amén, usted sabe, la palabra magnetizado no está canonizada en el mensaje. Amén, y es un léxico, amén, autóctono, real, amén, dado por el Señor Jesucristo a este grupo de creyentes. Y yo sé que aquí hay creyentes magnetizados a esa piedra de corona. Amén, y cuando esa piedra de corona se acerque más, amén, nosotros seremos llevados allá, porque ese imán, amén, que nos ha imantado, amén, tiene una atracción. Y yo creo que esa atracción viene por la palabra. Y estamos agradecidos de Dios porque
Hermano, Dios nos ha bendecido de una manera extraordinaria. Amén, hablándonos de muchas maneras, de muchas formas, amén, de qué sé yo, de trueno, de pirámides, de edades, de sellos, amén, de distintos léxicos, amén, para establecer y para ayudar a esta iglesia, amén, que está de pie para la gloria del Señor. Estamos en el grupo B, hermano, y se ve glorioso. Yo no sé dónde vamos a caer todos cuando los juntemos todos, hermano. Pero confío en el Señor, quien nos va a ayudar. Así que Él ha sido muy bueno con nosotros, amén, en alimentarnos. Ciertamente tengo un estudio muy básico, amén, y nos gozaban porque en la reunión salían las palabras de Pedro, amén, que Pedro era del Burgo, amén, él era del común. Y bueno, para allá le tengo los dos títulos que tenía Pedro. Amén. Que parece que es del Burgo y sin letra. Amén. Los dos grandes títulos que tenía él. Y la mayoría, amén, de los hombres de Dios, hermano, no son sabios e intelectuales en esta tierra. Amén. Con la excepción de, amén, Pablo. Amén, que podía hablar más lengua que todos los que estaban allí juntos. Amén, y porque él era un hombre, hermano, sabio, erudito. Amén, pero toda la sabiduría que él tuvo la miró por estiércol. Amén, para ganar al Señor Jesús. Y bueno, el que habla, pues entonces tiene un tercero básico y un hermano, amén, que me saludó y me abrazó. Y me dijo, hermano, ¿usted cree que yo lo amo a usted? Le dije, no, hermano, no siento que me ama. Amén, usted sabe que yo soy sincero. Sé que te dan chispazos y que te preocupas de mí, pero que me amas no lo siento, sí. Y usted sabe, tengo que ser sincero contigo. Me dijo, no, hermano, yo lo amo a usted. Sí, le dije yo, pero te preocupas de mí tú. Tú te preocupas de mi persona. Entonces me dijo, no, yo lo amo. Me dijo, y entonces me abrazó y me dijo. Entonces ahí llegamos al punto de unidad por qué causa yo no le amaba. Y el punto de unidad fue que un día yo estaba adorando a Dios, amén, con las manos en el bolsillo mientras estaban orando. Y pues entonces él me miró y entonces de un lugar vino y me dijo, sáquese las manos del bolsillo. Y entonces yo lo miré y me interrumpió la oración, porque yo tenía la oración con las manos en el bolsillo. Me interrumpió y entonces ahora llegamos al punto de conversarlo. ¿Cuál era el tema? Le dije, hermano, este es el tema, que tú, amén, no te preocupaste de estar orando con Dios, pero sí estabas vigilándome a mí, que yo estaba orando con las manos en bolsillo. Pero tú tienes que darte cuenta que yo estaba orando a Dios con la mano en el bolsillo y tú estabas mirándome a mí, no estabas en comunión con Dios. Entonces yo siento que tú me estabas persiguiendo y siento que tú me debes respeto porque yo soy un anciano, tú eres un ministro joven. Y como ministro joven me debes respeto y tú no puedes decirme a mí como ministro qué es lo que yo debo hacer y qué es lo que no debo hacer. Eso competía quizá a los diáconos y la gente de esa iglesia, pero no tú, que estabas en la misma condición que yo. Y pues entonces me dijo, hermano, ¿me perdona? Sí, lo perdono, y quiero decirle a ustedes que sí lo perdoné. Solamente le estoy diciendo el por qué, porque ya me metí en esto y tengo que decirle la razón, ¿ves? Y nos abrazamos y me dijo, hermano Carlos, tengo un cariño para usted, un presente, me dijo, para que me recuerde. Y yo le dije, ya, mi hermano. Entonces me pasó un lápiz y entonces yo creí que había que apretarle ahí para alumbrar algo así. Y me dijo, no, me dijo, ábralo porque es una lapicera de tinta. Y entonces yo le vi la punta así y le dije, ¿y cómo se escribe con esto? Y entonces él me dijo así, me dijo. Entonces él llegó y puso, Dios le bendiga. Y entonces le dije yo, ¿y cómo me saldría a mí si yo escribo? Le dije. Entonces yo le puse ahí, ¿cómo escribo yo? Porque ¿sabes? Yo escribo bien, pero con el computador, pues. Con el computador escribo bien, pues. Yo soy un desastre para escribir, ustedes no lo creerán. Una vez una hermana me dijo, hermano, dibuje un perro. Entonces yo dibujé un perro
Y me dijo, hermano Carlos, ¿eso es lo que usted piensa que es un perro? Le dije, no, yo sé lo que es un perro, pero no lo sé hacer el perro. Claro, pero hay gente que empieza por los pies, empieza por la cabeza, por cualquier lado y hace la cosa bien. Pero usted me dice, dibújeme esto y es fácil para mí un ser humano, facilito, ahí las patas. Ese sí, ¿ve? Entonces le empecé a hacer el nombre y cuando terminé me dijo, hermano, ahora lo amo más que antes, me dijo. Se dio cuenta que hay algo especial en uno, pero no es intelectualismo. Amén, es la gracia del Señor. Y Pedro, amén, era del burgo del común, pero cuando salía el león, le hablaba de inmansasible, insondable. Amén, términos que yo he estudiado y son tremendamente profundos. Y era él del burgo, amén, y sin letra. Y bueno, la gente del burgo y del común le oían a Jesús gratamente. Pero ustedes pueden ser del burgo, del común, amén, pero en cuanto a las cosas de Dios, amén, yo veo que ustedes tienen un nivel, hermano, tan glorioso y tan extraordinario, que a veces lo conversamos en las reuniones de ministros. Y bueno, yo le doy gracias a Dios porque esos puntos ustedes lo tienen claro, como la manifestación del Dios Todopoderoso, amén, viniendo como el Hijo del Hombre, amén, el Hijo de Dios, y luego en medio del Hijo de Dios tenía que aparecer el Hijo del Hombre, y nosotros tenemos la revelación de quién es el Hijo del Hombre, H mayúscula, y quién es, hermano, el Hijo del Hombre con minúscula. Y nosotros sabemos que el sembrador, el Señor Jesucristo, el Dios de los cielos, vino a la tierra, amén, y se canalizó, se veló en un hombre, amén, y se desveló. Y preguntó si, amén, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe? Y yo creo que ustedes pueden decir, sí, halló fe. Porque cuando Él trajo la semilla de eternidad para producir esta edad eterna de la iglesia, este grupo de creyentes, hermano, que estaba en la mente de Dios, hermano, que no venían para hacer los pies, que no venían para hacer el pecho, que no venían para hacer, hermano, la boca, sino la mente eterna de Dios, hermano, que extraordinario que yo y ustedes, hermano, hayamos tenido ese chip para captar los dichos de un profeta y saber que allí no estaba un hombre, sino el Dios de los cielos. Y podemos hacer la diferencia que ese hombre no era el Hijo del Hombre, sino que allí había un hijo de hombre desvelando, Dios desvelando al Hijo del Hombre, Jesucristo, el mismo de ayer y hoy por los siglos. Así que le damos gracias a Dios por este gran mensaje, amén, que Dios nos trajo, porque sabemos que vino de eternidad, amén, para cuyos créditos, hermanos, fueron predestinados, amén, para la última y gran movida. Amén. ¿Cuántos profetas, hermano Raúl, hermana Miriam, cuántos profetas, hermanos, quisieron vivir en esta hora? Y Dios nos ha dado la oportunidad a nosotros de vivirlo. Amén, hermano, de ser, hermano, los candidatos, hermano, para manifestar en carne la resurrección del Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo creo que, hermano, ya no vivimos nosotros, sino Cristo está viviendo en nosotros. Hay una humanidad que arrastramos, pero, hermano, no nos preocupemos de eso. Amén, no nos preocupamos ni nos preocupemos de eso, sino que estamos mirando el producto terminado. Sabemos que fuimos llamados por Dios para regresar a eternidad otra vez. ¿Cree usted que usted es uno de ellos? ¿Creen ustedes que van a regresar a eternidad? ¿Puede ponerle un amén a Dios? Entonces, creyente, Amós capítulo 3. Amén, para la gloria del Señor. Libro de Amós, el capítulo 3. ¿Todo bien? ¿Todo bien? No se preocupe. Bendito sea el Señor.
Amén, dice la Escritura así en el nombre del Señor, del 3 al verso 10. Amén, leemos 1 y 1. Amén. Dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido, amén, desde su guarida si no apresare? Amén, ¿encontraron la cita? Amén, Amós capítulo 3, versículo 3. Primero lo leo yo, el segundo juntos. Una buena pregunta. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Rugirá el león en las selvas sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en el lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mar en la ciudad el cual el Señor no haya hecho? Porque no hará nada el Señor Jehová sin que le revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla el Señor, ¿quién no profetizará? Bendito sea el Señor. Dice, proclamad en los palacios de, a ver, está 3 verso 9. Dice, proclamad en los palacios de Adod y en los palacios de la tierra sobre Egipto y decid, reuníos sobre el monte de Samaria y ved las muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas en su medio. No saben hacer lo resto, dice el Señor, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Leemos juntos versos 7 y 8. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla el Señor, ¿quién no profetizará? Padre Dios, te damos tantas gracias en esta hora. Te pedimos venir en nuestro medio, Señor. Háblanos a nuestras vidas, háblanos a nuestros corazones, Señor, y bendícenos, Señor. Te damos tantas gracias, Señor, por hallarme en este lindo y precioso grupo de creyentes que hemos puesto como título Grupo B, sabiendo que somos un solo grupo, Señor. Yo te ruego que los bendiga ricamente, que se vayan con sus corazones hinchados, de manera que puedan decir, no ardía nuestro corazón mientras Él nos hablaba la palabra. Padre, te invito a venir, oh Dios, y toda gloria y honra sea para ti. Líbrame de decir algo errado, unge los oídos que oirán, y pido permiso, Señor, para entrar a exhortar esta tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Y los que aman a Dios digan amén. Los que aman a Dios digan gloria a Dios. Oh, tomen asiento santo. Y quiero conversarle que el primer día que fui a la reunión, pues entonces terminamos después bien digo, del almuerzo. Yo ante el almuerzo me retiré y entonces tuve que hacer lo que tuve que hacer. Y entonces me recosté por allí para como tipo 2:30 para poder tener un buen descanso, amén, para la reunión de ministros. Y a veces, con mucho respeto a los ministros, y los ministros lo saben también, a veces hay ministros que toman la oportunidad y son tan dilatadores o son tan poco se hacen poco entender y entonces dan vuelta y vuelta y vuelta y uno se pone nervioso y eso lo cansa. Y entonces a veces la mayoría de esos ministros son los que se toman oportunidades más largas. Y entonces como eso se hace un poco cansón, uno necesita estar bien lúcido, amén, para esas reuniones. Porque también hay hombres diestros y hombres, hermanos, que
tiene un excelente nivel y que verdaderamente nivelan arriba, entonces hay que estar bien, amén, descansado para esas reuniones. Y entonces también se producen batallas espirituales y necesitamos estar bien lúcido para eso. Y entonces quise descansar, hermano, y el Señor me llevó a tomar el libro de la Biblia y comencé a leerlo y comencé a ver cosas en libros que ya veía que no me pude quedar dormido. Empecé ahí a escudriñar y a escudriñar y a escudriñar y deseaba dejar el libro, la Biblia a un lado para poder descansar, porque me tocaba la reunión que venía y entonces no podía hacerlo, hermano, no podía conciliar el sueño, así que como a las 5:10, 5:20 de la mañana vine a dejar eso a un lado y descansar un poquito y me levanté como a las 7, así que dormí como 1 hora y media y me fui en esa condición. Y fue que entré en el libro del profeta Amós, y entonces el título del mensaje es Una visión de las profecías del profeta Amós. En palabras del profeta, él dice, amén, no la tengo literalmente aquí, pero sí lo inserté aquí, que deberían de leer ese libro. Dice que es un libro maravilloso, amén, y deberíamos de leerlo. Y yo verdaderamente los invito a ustedes, amén, cuando se vayan a la casa, que puedan leer, hermano, el libro de Amós en forma completa. Allí hay muchas cosas sobresalientes, amén, y hermano, Amós era un pastor, un hombre de ganados, y era un productor de higo. O sea, él era un agricultor. Amós no era profeta. Él simplemente era una persona que, amén, estaba en sus quehaceres, en sus cosas. Y realmente, hermano, algo tremendo sucede en él si usted lo lee. Que yo cuando entré allí, hermano, me di cuenta que el profeta, amén, Amós, no es, hermano, como muchos de los profetas de Dios. Difícilmente encontraremos, hermano, personajes tan extraordinarios, amén, como lo fue el profeta Amós. Y yo creo que el otro extraordinario también es Elías. Bueno, Isaías y tanto demás, pero este profeta Amós es un hombre tremendo, que fue el primero que comenzó a predicarle a las masas. El primero que comenzó a predicarle a la gente. Los demás profetas siempre iban al rey o iban a alguien y le daban el así, ese Señor, pero este hombre comenzó a predicarle al pueblo. Este comenzó a llevar la palabra a la calle, amén, y como les decía, los otros profetas predicaban en forma particular a alguien. Venía la palabra de Dios a uno, por ejemplo, iba a donde Nahum y le decía, así dice el Señor, amén, haz esta inversión o haz esto o escápate de esto o morirás, cualquier cosa, amén. Pero este hombre, hermano, comenzó a hacer algo diferente, amén, a los demás profetas. Y el mensaje de él, en las palabras nuestras, en la mía, era un mensaje a raja cuero. Amén. Era un mensaje, hermano, que si ustedes lo leen, amén, yo me metí allí, hermano. Es un mensaje verdaderamente duro. Y es un mensaje con un estilo directo. O sea, no hay rodeo, no hay movimiento ni nada, sino que eso va directo allí. Este profeta llamado Amós fue tajante, fue un pastor en lo natural, inspirado por la fidelidad a Dios. O sea, él, siendo un pastor, siendo un hombre
en lo natural trabajando en esa área, hermano, cuando Dios vino a él se inspiró en serle fiel a Dios. Y yo decía que Dios nos dé a nosotros esa inspiración de serle fiel a nuestro Dios. No importa lo que suceda, que Dios nos ayude a ser fiel. Bueno, hablando de los acontecimientos que recién decía, este no era intelectual, este hombre no era teólogo, este hombre no era hijo de profeta, no era hijo de sacerdote, amén, pero este profeta, ahora que decimos con nombre Amós, era, hermano, un profeta que vivía, amén, vivía bajo la inspiración del celo por la palabra de Dios. Él amaba la palabra de Dios. Este profeta no condenó simplemente al pueblo, sino que condenó a las élites. Comenzó hermano, a condenar la injusticia social que hay sobre la tierra. Él comenzó, hermano, a condenar el ritualismo. Amén, las cosas rituales que existen como algo monótono. Amén. Y este mensaje de este gran profeta Amós comenzó a denunciar la falsedad de la religión del Estado. Porque el Estado estaba teniendo, amén, una aparente, hermano, religión, pero él comenzó a desnudar y a denunciar esa falsedad que había allí. Amén, por supuesto, con la palabra. Y su mensaje comenzó a regarse como pólvora. O sea, eso comenzó a explotar y explotar. Amén, y a atravesar familias, yendo de pueblo en pueblo, porque el mensaje comenzó, hermano, a ir como un reguero de pólvora. Y verdaderamente, hermano, en la explosión, amén, de este hombre verdadero que se paraba en el mercado, que se subía en cierto lugarcito y comenzaba a predicar la palabra, comenzó a ser tan poderoso que comenzó a incomodar a las autoridades religiosas. O sea, el mensaje de él no iba en unidad, amén, con las autoridades religiosas, no por querer ser contrario y no por querer denigrarlos, sino que era lo que Dios ponía en el corazón, amén, de este profeta. Y él comenzó entonces a hablar y eso incomodó a los religiosos. La predicación de él comenzó a denunciar la falsedad de la gente que dice amar a Dios, de la gente que dice creer en Dios, creer en su palabra, y que verdaderamente, hermanos, son apóstatas de la fe. Y entonces yo me atrevo a decir, sin palabra del profeta, que en el profeta Amós moraba el mismo Espíritu Santo que moró en Jesús. O en otras palabras, el mismo Espíritu Santo que moró en el Cristo. Porque el mensaje de Jesús, usted sabe, incomodó a los religiosos de su día. Había una élite de religiosos que eran fariseos, saduceos, herodianos también, amén, en medio de esas tres clases creyentes. Y entonces habían gente que seguía la religión de Herodes, en la religión del Estado. Y entonces Jesús fue tajante. Jesús se paró allí y a las élites, a los fariseos, a los religiosos, los llamó sepulcros blanqueados. Él comenzó a llamarlos, amén, aquellos que decían ser hijos de Abraham. Él comenzó a decir, amén, si fuerais hijo de Abraham,
me amaría a mí, hombre, porque yo os he dicho la verdad. Y él comenzó a llamarlo generación de serpiente. Comenzó a llamarlo de víboras. Y comenzó a llamarlo, hermano, de una manera tan tremenda, hermano, como hijos del diablo, hijos de la serpiente, que decían que amaban a Dios, pero la verdad no era que lo amaban. Entonces, yo y ustedes sabemos por un profeta y por la Biblia que a Jesús procuraban matarlo. Entonces a Jesús buscaban cómo matarlo a él, simplemente porque la palabra de Dios no hallaba cabida en el corazón de la gente. O sea, lo que Jesús decía, hermano Israel, no entraba en la gente. No hallaba cabida, o sea, no era aceptable, no era recibida, porque era una palabra muy dura, muy tajante, hermano, que cortaba esa mala forma, digámoslo así, de decir que es un cristiano. Entonces siempre ellos, los fariseos, los religiosos de su día, procuraron matarlo a él. Repito, porque la palabra de Dios no hallaba cabida en ellos. De la misma manera, hermano, es el mensaje de Amós. La palabra de Amós fue tan duro que la Biblia dice, mientras ustedes lo leen más adelante, dice que el pueblo no podía soportar las palabras. O sea, es lo mismo que decir no hallaba cabida. Amén. Es lo mismo, no podía soportarla. Ese hombre venía a ser una persona reticente, una persona, hermano, despreciable, que lo que él hablara, no importa si fuera bueno o no, hermano, ellos la rechazaban. Era una palabra, yo digo, que no les favorecía. Era una palabra que hermano, no les llenaba de gozo. Amén, por el contrario, era como un insulto para ellos. Pero ellos no se daban cuenta, amén, que Jesús, amén, que Amós, hermano, no era él, era Dios que estaba censurándole a ellos esa mala forma de caminar. Y deberíamos darle gracias a Dios cuando hallamos un hombre de Dios, un predicador de Dios, que nos censura cuando estamos caminando mal. Porque eso nos hace reflexionar, eso nos hace despertar, eso nos hace sacudirnos y regresar a lo verdadero. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces Amós fue un hombre que fue rechazado, amén, ya le nombré las élites, amén, por las distintas clases que veremos más adelante. Y entonces, hermano, en Amós 7, versos 10 y 11, ustedes después lo leen en su casa. Allá hay un sacerdote, un hombre que se llamaba Amasías. Era un sacerdote de Dios. Y se supone que los sacerdotes están de acuerdo con el profeta. Se supone que ellos están unánimes, que están en unidad. Y entonces este hombre llamado, este sacerdote llamado Amasías, era de Betlem. No todo lo que es de Betlem, amén, es real. También hay camuflados allí. Y entonces este hombre envió a decir a Jeroboam. Y Jeroboam era el rey de Israel. Y entonces este hombre le envió a decir, acá dice de otra manera, pero yo le voy a decir a la mía: el rey Amós se ha rebelado contra ti. La escritura dice que Amós, él dice, Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. O sea, en medio quiere decir que delante de todos Amós se estaba levantando en contra de este rey llamado Jeroboam. Y él dice que la tierra no puede sufrir sus palabras. O sea, lo que Amós estaba predicando,
toda la tierra, toda la gente, amén, no podía aceptar esas palabras. Y además estaba, amén, conspirando, hablando contra el rey. Porque él dijo, así ha dicho el Señor. Amós sacó la profecía contra Jeroboam diciendo, así ha dicho el Señor, Jeroboam morirá a espada. Fíjese, el rey estaba existiendo, el rey todavía vivía, pero este hombre está dando profecía, Jeroboam morirá a espada. Y dice, Israel será llevado a tierra de cautiverio. Y nada de eso estaba sucediendo. Amén. Pero este profeta, hermano, venía a anunciar lo que iba a suceder. Y nosotros le damos gracias a Dios, porque Dios nunca te envía a ti, o a ti, o a ti, o a ti, o a ti, un juicio sin antes advertirnos. Aleluya. Maravilloso es Dios. Porque hermana María, hermanita, Dios te da la oportunidad de arreglar tu vida, de aparejar tu vida. Entonces cuando Dios envía el aviso, hermano, es para que el pueblo se advierta, es para que el pueblo se prepare, es para que el pueblo eche marcha atrás o eche marcha adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces él está diciendo, amén, la tierra no puede sufrir la palabra. Este Amós se ha levantado contra ti, porque ha dicho, Jehová morirá a espada, Israel será llevado a una tierra de cautiverio. Y entonces da ese mensaje. Y ahora el hipócrita viene al profeta Amós. Amén, da el mensaje. Es como que alguien dé el mensaje. El hermano Cañete está diciendo tal y tal cosa. Y entonces del rey venga una represalia en contra del hermano Cañete. Pero el sacerdote ahora viene a ser el buenito. Y la escritura nos muestra allí, amén, la sagacia de este sacerdote falso, de este hombre que se acerca a Amós. Y observen a este desalmado, observen lo que él hace. Le dice, vidente, o sea, profeta de Dios, vidente, le dice, vete y huye a la tierra de Judá. Estoy leyendo Amós 7 del día al 17. Yo fui tomando puntos, mi hermano, porque es todo extraordinario. Deberían de leerlo todo. Entonces le dice el vidente, vete y huye a la tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. O sea, métete en el negocio tuyo, pero no te metas acá. Anda a profetizar por allá. Vete allí, come tu pan, pásalo bien, haz lo que queráis. Profetiza. Amén. Háblale allí. Pero no lo hagas aquí. Y dice, pero no profetices más en Betlén. O sea, déjate de predicar allí. Apártate de allí. Dice, porque es santuario del rey. O sea, no venga a predicar profecía en contra de eso, porque ese es el santuario. Es la capital del reino. Entonces le respondió Amós a Amasías y le dijo, yo no soy profeta, ni tampoco soy vidente. O sea, él no se estaba comiendo la sobada del lomo. Él no se estaba comiendo la lisonja de palabra que estaba usando, amén, Amasías, amén, para tratar de engañarlo al profeta de Dios. Yo espero que usted jamás trate de engañar al profeta de Dios. Sea siempre sincero delante de él. Dios le va a bendecir. Y entonces este hombre le dice, amén, yo no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que yo soy un boyero que recojo higos silvestres. Y entonces, como ustedes saben, tuve que estudiar la palabra boyero. Y pues la palabra boyero se relaciona con los bueyes y se relaciona con el ganado. Y como decíamos, él era un pastor. Y entonces le dice, yo soy un boyero
que recojo hijos y el Señor me tomó de detrás del ganado. Aleluya. Amén. No lo eligió el fulano de tal ni el sutano, sino que el Dios de los cielos lo tomó a Amós de detrás del ganado. Bendito sea el Señor. Hay otro más que fue tomado detrás del ganado y su nombre era David. Bendito sea el nombre del Señor. Usted sabe, este hombre entonces está confrontándolo a él y le dijo, amén, él me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetízale a mi pueblo. Y entonces ahora quiero que tú oigas las palabras de Jehová. Aleluya. O sea, oye palabra de Jehová. Ahora él ya no le va a predicar al mercado, ni a los de las élites comerciantes, ni a los abogados, ni a Jeroboam, sino que ahora me vas a oír a mí. Oh, qué tremendo. Y él quizás creía que se iba a encontrar con cualquier predicador. Amén. Y entonces le dice antes, amén, no me profetices contra Israel, ni hables contra Isaac. Por lo tanto, así ha dicho el Señor. Y Dios mío, aleluya. Le dice, pongan atención. A ustedes les digo, la profecía de Amós hacia el sacerdote llamado Amasías. Dice, tu mujer va a ser ramera en medio de la ciudad. Imagínate la esposa del sacerdote. Ahora el profeta está dando una profecía y dice, ella, tu esposa, va a ser una ramera en medio de la ciudad. ¿Qué le parece a usted una profecía así? Oiga, ese pastor, ese sacerdote, yo no sé dónde se metería. Quizá él miró a la mujer y la mujer era decente, la mujer estaba de rodillas, la mujer era una aparente santa, pero el destino de ella era ser ahora una ramera. No en ese mismo momento, pero la profecía la está mirando ahora quién ella va a ser mañana. De la misma manera que la profecía lo mira a ustedes, amén, hombres del vulgo, gente llena de falla, llena de valencia, los mira como benditos de mi Padre. Le dice, tu mujer será ramera en medio de la ciudad y tus hijos y tus hijas caerán a espada y tu tierra será repartida por suerte y tú morirás en tierra inmunda. Fíjese la profecía que le está dando este hombre, amén, que quería ser engañado por ese sacerdote Amasías. Y este profeta tenía palabra para él. Entonces le dice, amén, cómo va a morir los hijos, qué es lo que va a pasar con su mujer, qué va a pasar con la tierra de él, y que él iba a morir en tierra inmunda. Y dice, Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Y nosotros sabemos de acá que sí estuvo cautivo por 400 años. ¿Verdad que sí? Y entonces ahora, ¿creen ustedes que Amasías amaría a una clase de profeta así? Yo creo que no. Pero un genuino sí lo amaría. Un genuino, yo creo que se pondría de rodillas y haría como hizo Ezequías. Señor, tú sabes que yo he sido íntegro ante tu presencia. Ten misericordia de mí. Y antes de salir el profeta, amén, desde el patio de la casa, Dios le dijo, regrésate y dile, he añadido para ti 15 años más. Y el profeta ahora entra y le dice, oh, amén, rey, ordena tu casa. Aleluya. Entonces, si Dios le da la oportunidad a usted y a mí, hermano, arreglemos nuestra casa.
Este es un mensaje santo. Esta es una verdad enviada de Dios. Este es el mensaje de Dios, traído por medio del ángel de Dios, para que nosotros seamos cristianos reales y genuinos. Y si no podemos vivir a esa altura, hay un Espíritu Santo que tú lo puedes pedir para que lo puedas vivir. Aleluya. ¡Oh, aleluya! Este gran profeta, repito, fue un ganadero. Y la historia nos cuenta que punzaba higos de sicomoro. Estos higos eran considerados alimentos para pobres. Y la práctica de punzar el higo tenía un objeto, y eso era acelerar el proceso de maduración para aumentar también de tamaño y la dulzura de la fruta. Eso está insertado allí en Amós 7:14. Amós, repito, como Pedro, tenía dos títulos. Uno era ignorante y sin letra. Esos son los títulos de Pedro: ignorante y sin letra. Eso significa que como persona no tenía méritos ni palabras persuasivas, no tenía educación ni un gran intelectualismo, sino que por la gracia de Dios, amén, él estaba de pie. Y Dios no lo había elegido a él porque era sabio, sino porque le era para Dios instrumento útil en las manos. Si a usted le tocara elegir a alguien, usted no elegiría a uno ignorante y sin letra, pero Dios elige diferente a como elegimos nosotros. Entonces él fue elegido por la gracia de Dios. Ahora, cuando usted examina a Pedro, Pedro te habla de las 7 virtudes. Pedro te habla de palabras tan profundas que eso muestra que no era un ignorante, sino que él era un sabio, pero con sabiduría de lo alto. Aleluya. Un sabio que tenía sabiduría, pero no de esta tierra. Era como, hermano, repite, nena, te dije, Amós era como David, amén, que estaba en medio de su rebaño. Así, de esta manera Dios lo llamó y lo convirtió, amén, a Amós, su profeta, su portavoz. O sea, Dios hablaba ahora por Amós. Amós fue enviado a un reino de idolatría de 10 tribus, y la capital de eso era Samaria. Las profecías de Amós son por unos 26 años. La historia cuenta que del 804 hasta el 829, eso fue el tiempo que duró la profecía de él. Y era considerado un profeta menor, o sea, un nada, uno pequeño. Bendito sea el Señor. Pero para Dios no hay profeta menor ni mayor. Ese era un gran hombre para Dios. El profeta de Dios dice: yo prediqué sobre ese hombre llamado Amós. Y si alguna vez les gustaría leer la historia, dice, es magnífica. Aleluya. ¿Le gustaría a usted leer la historia? El profeta lo está invitando y dice: si alguna vez le gustaría leer la historia, es magnífica. Dice: lean la historia, porque él es el tipo de las advertencias antes que los azotes de juicio cayeran. Antes que bajaran los juicios de azote, este profeta Amós era la advertencia para ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Así que ahora, fíjate, este profeta, como la mayoría de los profetas, nadie sabe de dónde salen. El profeta dice: había salido él de un sendero y él vino para advertir a los judíos, y nadie sabe muchas veces de dónde salieron. Por ejemplo, tenemos conocido a Elías, y a Elías le llamamos Elías el Tisbita, porque pensamos que era de ese terruño, de ese lugar. Él era un profeta de Dios
que venía para hablar directo de Dios. Él así dice el Señor. Entonces muchas veces nadie conoce a esos profetas, nadie sabe de dónde vienen, pero ellos entran en una ciudad con así dice el Señor, diciendo muchas veces, arrepiéntanse o mueren. Y yo me acordé allí del mensaje que prediqué una vez, hermano, de Carlos Magno, amén, de un tremendo guerrero, de un hombre que comenzó a conquistar, un conquistador, y él tenía un vocero, y ese vocero lo mandaba a ir adelante con 6 palabras, diciéndole a la gente, ríndanse y vivirán, rebélense y morirán. Esa era la simple palabra. La gente podía oír al vocero de Carlos Magno y entonces ellos podían tomar la decisión. Si se rendían, vivirían, y si se rebelan, morirían. Y yo cuando prediqué ese mensaje, lo prediqué con el espíritu de que si usted se rinde para Dios, usted va a vivir. Aleluya. Pero si usted se rebela, ustedes morirán. Y yo quiero decir en esta hora con ustedes, Señor, permítenos, por amor a tu nombre, rendirnos a ti, porque queremos vivir. Aleluya. Dicen amén los que aman a Dios. Entonces estos hombres de Dios tienen esa palabra, porque hermano, ellos vienen a advertir a un pueblo, a una nación, a un reinado o a lo que sea. Hablando de nación, la palabra viene, amén, para no destruirlos a todos. Ahora este hombre de Dios sabía que el Dios de los cielos haría desaparecer, amén, de la tierra, hermano, a todo hombre que no se rindiera para Dios. Así que, ¿por qué causa? Causa número uno, ríndanse y vivirán, rebélense y morirán. ¿Pero por qué causa? Porque ustedes están haciendo amigos del enemigo. Esa es la primera causa por la cual la palabra de Amós vino, porque ese pueblo estaba haciéndose amigo del enemigo. En otras palabras, ustedes están en paz con el enemigo. Hermano, y yo quiero decirle a ustedes creyentes, jamás deberían estar en paz con el diablo. Jamás deberían estar en paz con sus enemigos, que son los demonios, porque esos enemigos no descansarán hasta destruirlo a usted. Por eso mi consejo es, no le den tregua al enemigo. O sea, en otras palabras, no le den descanso. Hermano, hay que destruir a ese enemigo. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces ustedes se han hecho, amén, amigos del enemigo, están de acuerdo con ellos, están en paz con el enemigo, y entonces todo el tiempo los asirios se estaban fortaleciendo, ellos estaban creciendo, y el profeta le está hablando a ellos, ustedes no pueden caminar con el enemigo a menos que ustedes estén de acuerdo. Bendito sea el Señor. Como decíamos aquí en la escritura, amén, no pueden haber dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Entonces usted no puede caminar con el diablo, amén, si no está junto al diablo. Amén, porque ese es nuestro enemigo. Andarán dos juntos si no estuvieron de acuerdo. Rugirá el león en la selva sin haber presa. Dará el leoncillo su rugido de su guarida si no apresare. Caerá el ave en el lazo sobre la tierra sin haber un cazador. Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo.
se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Eso es lo que me gustaba de José Ramírez. Amén, que cuando yo predicaba un mensaje, él se preguntaba por qué está saliendo este mensaje. Bendito sea el Señor. Y comenzaba a orar a Dios, buscando la explicación, amén, del por qué está saliendo este mensaje. Y bueno, este mensaje tiene una explicación. Y usted tiene que encontrar la razón del por qué Dios lo está dando. Amén, porque yo quiero decirle, ustedes no pueden estar en paz con su enemigo. Ustedes no pueden estar de acuerdo con el enemigo. Amén, porque el enemigo se está fortaleciendo. Allá eran los asirios que se estaban fortaleciendo. Y entonces, amén, ustedes no pueden caminar juntos con los asirios a menos que ustedes estén de acuerdo con los asirios. Dios quiere que nosotros nos separemos del enemigo. Dios quiere que nosotros nos apartemos del enemigo. Él quiere que ustedes, que yo, nos salgamos del mundo. Él no quiere que nosotros estemos ensimismados, amén, metidos en las cosas del mundo. Amén, amén. Él no quiere y procura que ustedes se aparten del mundo, porque no pueden vivir con el mundo y estar de acuerdo con Dios. No pueden ser amigos del mundo y amigos de Dios. Tiene que haber una separación. Ustedes tienen que vivir, dice el profeta, el uno para el otro. Dice, ustedes tienen que creer en el uno o creer en el otro. Amén. Ahora nos damos cuenta que este Amós, él verdaderamente predijo juicio para el pueblo, a menos que ellos se arrepientan. O sea, el juicio vendría, pero si la trompeta suena y se aperciben, Dios aplica misericordia. Entonces, hermanos, dice el profeta, esto cuadra con lo nuestro. Ahora piénselo, allí en aquel entonces ellos estaban prosperados, pero estaban apartados de Dios. El profeta dice en cisterna rota, creo que fue Amós, como me refería a él hace un rato, y dijo que él no era profeta, ni que era hijo de profeta. Pero dijo, cuando el león ruge, ¿quién no temerá? Aleluya. Y si alguien alguna vez ha escuchado, amén, al león rugir en la jungla, eso es terrible. En el zoológico, nuestros leones solo están maullando. Yo estuve, por suerte, hermano, en el zoológico de Wynn, y nos metimos en la caja camión, amén, que tiene reja, y le ponen comida a los leones por medio de la rejilla, y los leones la sacan, y el león rugió allí en ese lugar. ¿Con quién fui? Con usted. Y el hombre dijo a la salida, él nunca jamás ruge aquí arriba. Y yo le dije a la Laura, ¿con usted fue? Le dije, lo que pasa es que el león reconoció la simiente, porque nosotros somos hijos de Dios. Y el león rugió ahí, encima de nosotros. Y le damos gracias a Dios que el león de la tribu de Judá, mientras estábamos en la jaula, ha rugido. Y hemos oído el rugido del león. Aleluya. Porque yo y ustedes estamos presos en esta jaula. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero el león rugió. Aleluya. Entonces el profeta dice, en el zoológico solo están maullando, pero cuando ruge uno en la jungla, dice, todos obedecen. Y yo he estado en la selva para cazarlos,
Él es el rey de las bestias. Y cuando ese león ruge, hasta los escarabajos dejan de chillar. Todos, los chacales, las hienas gritando y todos los animales. Amén, el graznido, amén, de los babuinos y de los monos y los escarabajos. Y uno casi no puede oírse a sí mismo pensar. Pero cuando ruge el león a lo lejos, todo escarabajo y todo animal deja de chillar. Ven, todos le temen a él. Hay muchas cosas que pueden matarlo, pero él es reconocido como el rey de entre las bestias salvajes. Y yo le doy gracias a Dios, porque cada uno de nosotros, descendiente hermano de raza caída, amén, en medio de los seres humanos, el Dios de los cielos ha rugido. Y le doy gracias a Dios, porque ustedes y yo estamos haciendo decisiones para acercarnos más a Él. ¿Cuántos le aman al Señor? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces Él dijo: cuando el león ruge, ¿quién no temerá? Entonces cuando usted ve la palabra abrirse, cuando usted ve el mensaje abrirse, ¿quién no temerá? Y yo creo que en esta edad, desde la eternidad, Dios nos ha enviado a nosotros un profeta. Amén. Y yo sé que al mundo, a los religiosos, le molesta, hermano, que nosotros hablemos de un profeta. Pero nosotros sabemos que no había manera de oír a Dios sino a través del hombre. Y Dios usó a este hombre para canalizar todas las palabras que estaban en el libro de lo que estaba escrito en la mente eterna de Dios. Y nosotros, al oír al profeta mensajero, estamos oyendo al Dios Todopoderoso, advirtiéndonos, llamándonos: hijo mío, te amo, no quiero que tú te pierdas. Recapacita. Bendito sea Dios. Aleluya. Entonces, este profeta de Dios estaba en la diestra de Dios. Estaba en la diestra de Dios, porque en la diestra de Dios habían 7 estrellas en la diestra. Y Dios nos ha hablado a nosotros por medio de este séptimo ángel. Y si el ángel ha profetizado, amén, si el león ha rugido, ¿quién no profetizará? Entonces el ángel rugió, el león rugió, y nosotros estamos, hermanos, profetizando. Habrá una novia que será sin mancha y sin arruga. Y de seguro profetizo, creyentes cuyos nombres están inscritos en el libro subirán en el rapto. ¿Le gusta el diablo o no? Aquí hay créditos que son benditos de mi Padre, que son hijos del Altísimo. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. Ese ángel, ese séptimo ángel ha profetizado. Y yo creo que esa es la condición que cuadra, amén, con el reto de hoy. El león ha rugido en esta edad perversa. En medio de esta masiva ola de prosperidad. En medio de esta masiva ola de prosperidad y de bienestar social. Porque yo y usted no podemos negar que estamos hoy mucho mejor económicamente que antes. Porque es una ola masiva de prosperidad. Yo cuando veo un colchón en la calle de 2 plazas, yo digo: cuán feliz hubiéramos sido nosotros si hubiésemos tenido ese colchón. Porque nosotros ni siquiera teníamos colchón. Y a veces en el resorte
con unos abrigos, dormíamos 6 hermanos y mi madre dormía con 4 más en la otra cama, y camas pequeñas. Pero ahora usted puede ir para afuera, encuentra muebles botados. ¿Quién le anda sacando la chapita o quién anda sacando la manillita a un mueble hoy en día con un destornillador? Nadie. Nadie. Porque hay una ola de prosperidad. Amén. Estamos bendecidos. Amén. Y la verdad es esa. Hay un tremendo bienestar social. Pero ese bienestar social está ocultando una enorme descomposición de pecado y destrucción que viene para esta tierra. Fíjate, los grandes empresarios y en todas las clases de dirigentes hoy, ellos están aumentando sus riquezas. Y los grandes ricos están comprando muchas mansiones. Y usted ahora puede, amén, por internet llamar para que le traigan una cama de 2 plazas y tiene que esperar 3 meses para que le llegue. Y usted va a los mall y usted encuentra que están llenos. Y la gente está comprando y comprando y comprando y comprando. Y yo no sé de dónde sale tanto dinero. ¿De dónde sale tanta prosperidad? Verdaderamente hay una masiva ola de prosperidad, pero eso está ocultando algo. Como le dije, fíjese ahora en las megas iglesias que tenemos hoy. No iglesias, sino megas iglesias. Usted dice, yo hermano en el mensaje no veo megas iglesias. Pero en el mensaje sí hay iglesias grandes. Y cuando hablo de iglesia grande, no me refiero solo al siervo que está aquí en Santiago. Me refiero a la iglesia de Cachluna, de ahí para arriba. Son grandísimas. Palacio. Los músicos son tremendos. Yo tengo un asunto que me permite oír la música en el auto, y ellos son genios musicales. Pero para tener esa clase de música, ellos necesitan millones, hermanos, de dólares, porque no son parlantes pequeños, son cosas tremendas, hermanos, para hacer que el audio salga perfecto. Son grandes inversiones. Megas iglesias, cada día están creciendo más. El religioso está construyendo fastuosas mansiones, están haciendo grandes banquetes espléndidos. Cada día están aumentando su riqueza. Mientras tanto tenemos mucha gente sumida en la miseria. Ellos cada día están aumentando las riquezas. Tenemos una tremenda desigualdad social. Tenemos un abismante contraste entre los ricos y los pobres. Porque tenemos la pobreza a más no poder en un rincón, hermano, y tremendos ricachones por otro lado. Los campesinos de ayer estaban a merced de los prestamistas. Estos prestamistas exponían a riesgo, amén, en grandes hipotecas y embargo si ellos no pagaban. Los comerciantes se aprovechan de la gente. Usted dice, hermano Carlos, la lechuga vale 1,000 pesos, pero usted va a Nueva York o a La Vega, están a 500. Porque el comerciante le está poniendo el 100%. No es ahora que quieren ganar el 20% ni el 30%, sino le aplican un 100 a las cosas. Entonces todo está caro
Porque el comerciante está aumentando sus riquezas. Cada día ellos se aprovechan de la gente falseando las pesas y las balanzas. Cuando usted va a la feria y usted dice, voy a poner un ejemplo, 1,000 pesos el kilo de papa, usted dice me están saliendo 1,120, porque usted sabe que le comen 100 gramos. ¿Me entiende? Entonces ya no vale, no vaya a comprar palta, porque la palta es oro. Palta, aguacate en otro país, es oro. Y 100 gramitos, hermano, son 100 gramitos. Y para ellos es simple. Vemos 100 gramitos a 4,500 pesos, son 450 que lo sientan. ¿Verdad o no verdad? Entonces, ¿qué hacen ellos? Cada día falsean las balanzas. ¿Ha visto usted las pesas en la feria, las pesas electrónicas? Nunca se ha preguntado por qué están chuecas. ¿Ha visto un nivelcito así? Todas están así o así. Porque los comerciantes falsean con las pesas, con las balanzas. Los jueces cada día están más sobornables. Como dijo Napoleón, todo hombre tiene un precio. Nada más que unos son más caros que otros. Amén. Hay unos muy baratos. Amén. Pero hay otros que son caros. Pero tienen su precio también. Y los jueces son cada día más sobornables. Entonces, la pregunta es: ¿quién se parará contra la corrupción? ¿Quién lo hará? Y esa fue la razón real por la cual Amós se paró. Y aunque él no era un predicador, pero sí el león había rugido. Y si el león rugió, ¿quién no profetizará? La estructura de nuestras megas iglesias se han corrompido. Cada cual busca citas para justificar, amén, los pecados que están cometiendo. Mensaje en la manera un verdadero profeta, 62, dice: tus ojos se han entrecerrado y tú estás mirando hacia abajo y estás viendo, Dios, el pecado de la así llamada nación. Tú estás viendo al mundo cristiano. Tú estás viendo el pecado de esta nación. De esta nación que ha sido comprada al precio de la sangre. Tú estás viendo cómo las denominaciones se están excediendo. Amén, están pasando y pisoteando la palabra de Dios. Viendo cómo los profetas están mintiendo y la verdad de Dios se están negando. Ruego, oh león de Judá, permite, Dios, que tus profetas clamen. Cuando Dios habla, ¿quién no profetizará? En la palabra de Dios que está saliendo de la Biblia. La Biblia está moviéndose a través de los profetas de Dios. ¿Y quién la puede callar? Si el profeta de Dios, amén, lo hiciera, volaría en pedazos. Por eso es la responsabilidad de un hombre de Dios, amén, que ha creído a la palabra, de pararse por esta palabra. Oh, aleluya. Dice: oh Dios, permita que tu profeta ruja. Señor, ruge tu mensaje. Dios, que toda criatura de tu reino. ¿Hay criatura del reino de Dios aquí? Si hay criatura del reino de Dios, digan amén. Y él dice: oh Dios, que toda criatura de tu reino, bendito sea el Señor, le preste atención a tu palabra. Que ellos se detengan, que las mujeres se detengan, que se examinen a sí mismas. Amén, que los hombres se detengan, se examinen a sí mismos.
que todo predicador que escuche esta cinta, que se detenga, que se examine él mismo, porque el león de la tribu de Judá ha rugido. Por eso, hermana, examínate a ti mismo. Haz un inventario. Hermano, haga un inventario. Examínese a usted mismo. No tratemos de engañar a Dios con una apariencia. Soy del mensaje, pago los diezmos, doy la ofrenda. No, examínese a sí mismo. Mujeres, chequéense. Vean la clase de vida que están viviendo en sus casas. Dios le está dando un mensaje de advertencia. Él está en esta hora llamándolo, porque Él es misericordioso. Y Él quiere que usted proceda al arrepentimiento. Hombres, vean cómo están, amén, lidiando el hogar con sus mujeres. Examínense a sí mismos. Que las mujeres hoy se detengan, se examinen a sí mismos. Que los hombres se detengan, se examinen a sí mismos. Que todo predicador que escuche esta cinta, que se detenga y se examine el mismo. Porque el león de la tribu de Judá ruge. Y la verdadera palabra, amén, está viniendo a los profetas. Y Él está hablando, clamando: arrepiéntanse y regresen antes que sea demasiado tarde. Entonces, creyente, ¿cuál es la salida para todas estas obras perversas? Amén. La única salida que este mundo tiene es juicio. Y el juicio está comenzando por la casa de Dios. Pero antes de eso, la iglesia primero necesita una advertencia. Y ahora puede que yo no sea el indicado para advertirle a usted. Pero si el león ruge, ¿quién no profetizará? ¿Cómo se sentiría ese verdadero profeta de Dios? ¿Qué situación más embarazosa, amén, y más terrible debió de haber experimentado este profeta llamado Amós? ¿Cuán mal se sentiría él al ver a su nación, a su pueblo, a su gente, a su rey, amén, que no se arrepentían y no se volvían a Dios? Entonces, el dolor de este profeta es que esa gente sería completamente destruido, amén, con hijos, con viejos o como sea. Y yo creo que cualquiera se negaría, amén, pero él no se negaría a obedecer la palabra. Este profeta, con amigos, sin amigos, que viviera o muriera, para bien o para mal, este hombre estaba encendido en fuego. Y ese mensaje era algo que le quemaba por dentro. Ese no era un celo carnal, sino era el celo de Dios. Y ahora, ¿quién puede rechazar la encomienda de Dios? Cuando esas visiones vinieron sobre él y cuando el león rugió, entonces clamó. Y desde ese día decidió aceptar una vocación de profeta, porque él no era profeta por vocación. Él era ganadero, él era un hombre que trabajaba la agricultura. Pero cuando esa palabra vino a él, aceptó ahora la vocación de profeta. O como lo diría más tarde, amén, ruge el león, ¿quién no temerá? Habla, Señor, ¿quién no profetizará? Entonces, creyente, vamos a seguir, amén, a este valiente profeta llamado Amós. Él simplemente criaba ganado, cosechaba higo, plantaba sicomoro, y él estaba en sus labores cuando recibió estas visiones que lo dejaron aterrorizado. Entonces él dejó la casa, él dejó el ganado y partió rumbo a Samaria con un mensaje de Dios.
Él tenía que anunciarle a la gente lo que a él le había sido revelado. Porque eso no era de un hombre, eso era de Dios. Y dice el profeta, me imagino observando a la gente en el mercado, donde el mercado estaba lleno de gente. Dice, las multitudes estaban abarrotadas en los puestos de compra, en los puestos de venta de mercancía. Era como en los días de Navidad. Vaya usted allí a Mey, a menos San Alfonso, el día de Navidad. Amén. Trate de entrar por una orilla, amén, para internarse. Será imposible. La fuerza policial ni siquiera lo puede. Amén. Y ese día dan chip ligre. Amén. Porque hasta en el parque, hasta en la parte central del bandejón de la MEA, se llena de puestos. Amén. De extranjeros, de chilenos y de tanta gente. Porque se abarrota la gente. Y dice, me imagino que sería como un día de Navidad. ¿Ve usted? Pero entonces él estaba observando, viendo a todos ese día embelesados en comprar y el comerciante en vender. Este santo profeta, entonces, este hombre de Dios se puso de pie y me imagino en un lugarcito en donde todo el mundo lo pudiera escuchar, en donde todo el mundo lo pudiera ver. Y él comenzó a dar su mensaje. Él predicó contra todos los lugares. Amén. Él predicó en todas las lenguas que había a su alrededor. La gente, al oírlo predicar, empezó a acercarse para ver qué era lo que ese estaba diciendo. En mis palabras, ¿qué está haciendo ese loco? Cuando es día de comprar, es día de vender, y cómo es que grita tan exuberante, tan inspirado. ¿Qué está diciendo? Y se acercaron para oírlo. Bendito sea Dios. Acércate para oírlo. Bendito sea el Señor. Allí estaban ellos. Allí estaba él presentándose como profeta de Dios en el nombre del Señor. Y su mensaje comenzó hacia las naciones, amén, enemigas de Israel. Y les comunicaba a las naciones enemigas de Israel el castigo que se merecían por sus pecados. Amén. Comenzó a hablar, amén, de aquellos que invaden los territorios ajenos. Habló acerca de la Filistea. Comenzó a hablar, hermano, de los comerciantes, los que comercian esclavos. Hermano, comenzó a hablar de la falta de fraternidad. Comenzó a hablar de la falta de amor. A hablar de Edom. Amén. Cómo ellos recibirían juicio por odiar al vecino. Amén. A Amón por la crueldad en la guerra. A Moab por ultrajar a los muertos. A Judá por su idolatría. Cada palabra de este profeta, amén, los demás hacían asentimiento con su cabeza, y cada frase que hablaba sacaba aplausos de aprobación. O sea, todo el pueblo aprobaba la profecía de este profeta. Entonces, leyendo el capítulo 1 de Amós, cada creyente estaba en esas multitudes y estaban de acuerdo con cada palabra que predicaba este profeta de Dios. Y se preguntaban, ¿ya predicó contra este otro? Y la pregunta sería, ¿cuál es el próximo en la lista? Porque venían todos en la listita. ¿Cuál es el próximo en la lista? Entonces Amós estaba viendo que había llegado el momento y lanzó su mensaje escondido. Ahora ustedes, israelitas, amén. Era bueno el mensaje para el vecino. Era bueno el mensaje para Edom. Era bueno el mensaje para Moab. Pero ahora el mensaje para ustedes, Israel.
Yo creo que, hermano, estoy dramatizando lo que me viene a la mente. Yo creo que cuando él les comenzó a dar el mensaje a Israel, dijeron, parece que se equivocó de enemigo. Amén. ¿Qué le pasó con nosotros? Estamos aplaudiendo, estamos saltando, estamos brincando. El mensaje está bueno. ¿Por qué ahora se va en contra de nosotros? Pero la pregunta es quién estaba en la lista. Y entonces él se acerca a ellos. Amén. Y comienza a lanzar el mensaje a Israel. Es porque ustedes han cometido tantos crímenes como ellos también. Porque ustedes, Israel, venden al inocente por dinero. Amén. Al pobre por un par de sandalias. Oprimen y humillan a los débiles. Pervierten a los más humildes. El hijo y al padre se acuesta con la misma mujer. Piden dinero prestado y no lo pagan. Se quedan con lo ajeno. Amén. Le lleva un platito de frutita y se queda con el plato. Amén. Piden algo prestado y ya no me acuerdo más. El mensaje es para ustedes también, que le rezan a los ídolos y después van al templo a tomar vino comprado con dinero ajeno. Amós 2:6-16. Ahora ustedes piensan que todo lo están haciendo a escondidas de Dios. Pero quiero decirle, el juicio se aproxima sobre vosotros. Y las palabras comenzaron a taladrar en los oídos del pueblo. Esas palabras le cayeron como bomba, porque ahora no era para el enemigo, no era para el vecino, sino para ellos. Y el clima comenzó a ponerse tenso. El auditorio enmudeció. Y allí ellos estaban ahora presos de un gran nerviosismo, porque el dedo de Dios lo estaba tocando a ellos. Bendito sea Dios. Y entonces poco a poco la gente comenzó a verse molesta y comenzó uno a retirarse y después el otro a retirarse. Amén. Era como cuando algunos, yo no me paro, pero algunos se ponen en la plaza de armas y escuchan los chistes y todo, y cuando llega la hora del plato se comienzan a ir todos. Porque los chistes estaban buenos, pero que le metan la mano al bolsillo no quieren. ¿Ve? El mensaje estaba bueno cuando iba para allá, pero ahora era para ellos. Y entonces uno echó marcha atrás. Amén. El que no había pagado las deudas miró al de allá y dijo, de verdad que no le he pagado esto. Y comenzaron a echar pasos atrás. Y entonces, hermano, cada uno comenzó poco a poco a verse molesto y comenzaron a retirarse y quedó solo en medio de la plaza el profeta predicando. Ahora ya no tenían ni amigo, nada. Pienso que cuando llegaron a sus casas comenzaron a hablar y a pensar, ¿será eso verdad? Y algunos decían, no creo. ¿Por qué tú no crees? Es que ese hombre no es profeta, no es hijo de profeta. No viene por la línea de nuestros profetas. Y nosotros hemos sido enseñados que no tenemos que oír a alguien que no sea de la línea de los profetas. Entonces no creo. Y entonces ellos comenzaron a cuestionarse. Para mí, ese profeta es un resentido social. Pero fíjate, no dejó a nadie parado. Se fue en contra de Edom, se fue en contra los de Sodoma, se fue en contra de esto. ¿Y quién quedó parado? Nadie, solo él. Solo él no. Hermano, ese es un resentido social. Olvídense de él. Continuamos. Dios le bendiga. ¿Le parece bien? ¿Se ha sentido bien? ¿Ama el mensaje? ¿O se pone de pie? ¿O dele un batir de mano al Rey de Gloria? Oh, aleluya. Gracias, Padre. Oh, aleluya. Amén, amén, amén. El Señor Jesús está llamando.
¿Cuántos quieren arrepentirse? Amén, el Señor Jesús está llamando. ¿Cuántos quieren ir pos de Él? ¿Cuántos quieren quedarse con la palabra de Dios? Aleluya. Lo creemos de corazón. Si usted tiene otra alabanza, está bien, la recibo también. Amén.